Y salirnos un poco también de esta esfera del análisis futbolístico que tratamos de hacer todos los días en este canal y buscar una resonancia fresca, una idea diferente de un excelente escritor, un gran aficionado al fútbol irredento, un hombre inteligente como es Juan Villoro, que platica sobre esta catástrofe del sábado anterior. ¿Con qué episodio de la historia de México se podría equiparar la derrota del sábado pasado? No, pues desde un punto de vista del dolor uno pensaría con la pérdida de Texas, con la pérdida del territorio, ¿no? Es decir, la invasión norteamericana, algo terrible porque parece que se perdía la identidad misma. Pero por suerte el fútbol es una fábula que ocurre durante 90 minutos y nos hace sentir muy bien o muy mal, pero no es la realidad misma. Oye, Juan, y si escribieras un libro sobre la derrota del sábado pasado, ¿qué título le pondrías? Pues ya hay un libro que se presta para esto, ¿no? La visión de los vencidos, ¿no? Ese libro en donde Miguel León Portilla recuperó los poemas nahuas y claro, creo que tendríamos que hablar desde esta perspectiva de los derrotados. ¿Crees que realmente se tome nota y se mejore en el fútbol mexicano a partir de la catástrofe del sábado anterior? Mira, yo creo que se debe tomar nota y evidentemente habrá algún ajuste, pero lo que a mí me preocupan son los problemas de fondo, Beto, que vienen de muy lejos. Hay problemas estructurales que venimos atravesando. Cuando México estuvo a punto de ser eliminado para el pasado mundial, había la sensación de que si México quedaba fuera, por primera vez en mucho tiempo, se iba a tener que reconsiderar la manera en que se estaba gestionando el fútbol mexicano. Es decir, aquello hubiera servido de revulsivo. Yo naturalmente como aficionado quería que Estados Unidos metiera ese gol salvador que nos puso en el repechaje y que nos permitió ir al Mundial de Brasil. Pero si ese gol no hubiera llegado y México hubiera quedado fuera, el replanteamiento habría sido mucho más radical, porque el problema es que con que México clasifique se salva el negocio. Y ahí está el gran problema. Estando mal el fútbol mexicano da mucho dinero. Entonces, ¿para qué hacer las cosas bien si haciéndolas mal se gana igual? Entonces yo creo que hay muchos problemas estructurales que son los que eventualmente nos llevan a un desastre como el que tuvimos ante Chile. ¿Esta es la derrota más dolorosa en la historia del fútbol mexicano? Bueno, tuvimos la derrota famosa contra Inglaterra, un gol más, siendo portero mi admirado Piolín Mota, que luego jugó en el Necaxa, mi equipo. Pero yo lo que creo es que esta derrota nos pone ante la realidad. Normalmente para México la realidad se llama Argentina. Argentina suele ubicarnos en nuestro sitio. Y sin embargo, en este caso fue Chile. Yo creo que es importante tomar nota cuál es nuestra realidad y qué es lo que estamos haciendo mal. ¿Sientes que están inflados los jugadores de la selección mexicana? Mira, la selección mexicana tiene un prestigio neumático, se infla y se desinfla demasiado rápido. Y yo creo que este es un problema, que tendemos a pensar que si alguien como Osorio toma la selección y lleva un récord aparentemente perfecto, entonces vamos a ser campeones del mundo. Tú que sabes poner las cosas en contexto brillantemente, ¿consideras que una derrota como la del sábado anterior tiene un impacto social? Yo creo que a veces cometemos el error de pensar que cuando juega la selección juega el país y que si gana la selección al día siguiente los chilaquiles son más sabrosos y nos van a perdonar la deuda pública y el dólar ya no se va a apartar tanto del peso y todo va a ser mejor. Desde luego que no, la selección pertenece a una forma leve de la identidad, en el sentido de que tiene que ver con nosotros, pero no nos representa por entero. Es decir, nos asociamos emocionalmente con la selección y nos da mucho gusto que gane o mucha tristeza que pierda, pero no debemos pensar que representa cabalmente lo que somos. Por desgracia, lo que sí representa la selección es un fútbol mal organizado, un fútbol en donde se ha buscado privilegiar el negocio por encima de los resultados. Un solo dato, Beto. La mejor manera de ganar dinero en el fútbol mexicano es traspasar jugadores. Ahí está el verdadero negocio. Ganan los promotores, ganan los entrenadores, ganan los directivos, gana el propio jugador. En una liga donde traspasar jugadores es el gran negocio y no obtener trofeos, entonces evidentemente no se está premiando la competitividad. Siempre nos estimula a pensar Juan Villoro con estos puntos de vista interesantes, brillantes con respecto al fútbol, una visión un poco desde afuera, pero muy valiosa, sin duda, la de Juan Villoro. Él entendiendo lo que significa el fútbol, porque creo que lo entendemos todos en México,
para mí es mucho más importante que en algunos otros países. El aficionado, no quiero generalizar para que no digan, Ángel, no te confundas, no me refiero a ustedes, el auditorio que nos hace el favor de vernos, pero muchas veces su aspecto emocional o sus frustraciones, las de todos, las alegrías, muchas veces pensamos que la selección mexicana nos va a quitar esas situaciones que todos vivimos cotidianamente y no debe ser así. O sea, si México gana, qué bueno que gane México, pero no significa que entonces si pierde México no me levanto de la cama y no voy a trabajar porque ando yo derrumbado. Me parece que el aspecto emocional muchas veces nos va llevando de arriba abajo y eso acaba alterándonos cuando pensamos que una selección mexicana no puede perder en 10 minutos en un mundial o no puede perder 7-0 contra una selección chilena, y la verdad es que sí. ¿Y qué va a pasar? Y que debemos de entenderlo. Yo creo que esto lo que nos puede ayudar, que es una muy buena entrevista, Beto Lacases, es para ubicarnos donde estamos. No estamos en el 7-0 donde perdimos contra Chile, pero tampoco estábamos para ser campeones en este momento de la Copa América, que lo podemos ser y lo podemos conseguir, por supuesto. Yo creo que, y ya lo dije en su momento, que no, evidentemente no es una tragedia nacional, ni mucho menos. Sí creo que hoy hay tantos problemas sociales en México que honestamente no te pega tanto esta derrota como te pudo haber pegado en otras ocasiones. Lo que sí, y lo mencionaba en la tarde, para el aficionado mexicano que vive en Estados Unidos, sí va más allá de un partido de fútbol. La selección nacional es el único vínculo. ¿Soleado ahí nada más? No, es el único vínculo, claro. Pero te lo dicen ellos, que tienen de México, ¿eh? Así te lo expresan ellos, gente que tiene 20, 30 años o más en algunos casos, en muchos casos que ya no van a regresar a México, ese vínculo, ese fenómeno que genera la selección cuando llega a Estados Unidos, no importa si es Phoenix, si es Houston, si es Nueva York, Filadelfia, a ese aficionado sí le pega más, sí le pega mucho más. Otra cosa que, perdón Ciro, que a mí me preocupa es que uno parece que está ya viendo el desarrollo del fútbol mexicano sostenido hacia arriba, que hay un crecimiento sostenido y que este tipo de percances no van a ocurrirle. Y eso a mí también me lleva a la reflexión, es un fútbol que eternamente ha avanzado y retrocedido. Y de pronto en este avance que parece ser sostenido, viene un 7-0 que te pone de pronto en una nueva realidad. Y eso lo asocio con el principio neumático que decía Juan Villoro, al que le mando un abrazo, siempre un gusto escucharlo y verlo. Y me voy yo con lo siguiente, mucho se habla del quinto partido y esa obsesión. El haber jugado o el que llegara a ese quinto partido eventualmente no necesariamente va a ser un símbolo de que tenemos un mejor fútbol. Pudo llegar por un error arbitral, pudo llegar por un autogol, qué sé yo, por una situación tan circunstancial que no necesariamente va a reflejar eso que tengamos un mejor fútbol. ¿Qué es lo que va a hacer que tengamos un mejor fútbol? Solidez en las selecciones con límite de edad, mejor producción de fuerzas básicas, una mejor liga, y tristemente hoy me encuentro que tenemos una liga con una regla 10/8 en cuanto a la proporción de no nacidos en México contra los mexicanos. Dicen que mientras más alto te subes al ladrillo, más dura es la caída. Me trato de explicar un poco. Yo encontré siempre sobrevaloradas las posibilidades de que esta selección mexicana de fútbol pudiera ir y competir para ganar la Copa América, ¿no? Que muchos entendían que como iba a ser local, que ese era nuestro argumento deportivo. ¿Pero por qué México puede ganar la Copa América? Pues porque vamos a ser locales en Estados Unidos. Insisto, no estábamos viendo lo que venía arrastrando esta selección mexicana de fútbol. México pero no tampoco estaba, suponíamos México, no, pero es que seguimos clavados con el 7-0. México no estaba para ganar Copa América, iba a perder. Esta sacudida en el equipo de Juan Carlos Osorio se necesitaba. 7-0, 3-0, que perdieras un partido con la autoridad con la que te lo ganó Chile, porque venías dando indicios en muchos partidos que te iban a superar, tarde que temprano te iban a superar esas deficiencias en el entendimiento del compañero que tienes al lado, esa falta de trabajo, de repetición, de sincronía entre líneas. Se iba a terminar notando tarde que temprano, era necesario que esto pasara y tarde que temprano iba a pasar. El récord de 22 partidos no representaba el fútbol que México había ofrecido en la cancha, por lo menos así lo veo yo, y esto iba a pasar tarde que temprano. Se generaron demasiadas expectativas porque era la Copa América, porque México iba a meter 70,000 aficionados en todos los estadios y eso le iba a dar a México un super plus para ganar la Copa América. No es cierto, entonces nos subimos al ladrillo y nos caímos. Además le sumamos que nos hicieron 7, pues estamos todos que no nos calienta ni el sol. Me parece que no es para yo sí veía se podría analizar. Yo sí veía a México para competir en la también, Copa. para competir, yo sí veía a pero México para ser para campeón, competir. Paco, yo sí veía a para México ser campeón. Bueno, yo sí veía a México para competir dentro de los posibles candidatos al título, junto con Argentina, con Chile, y yo veía a México. Después, bueno, viene un 7-0, está bien, pero yo sí, y además lo sostengo, para mí el fútbol mexicano sí ha crecido.
Por supuesto Sí, que ha sí, crecido. claro que ha crecido, Ahora, eso sí. sí nos hace falta históricamente dar ese paso. Y yo también quizás fui muy optimista. Yo sí pensé que esta podía ser la selección que diera ese paso, el torneo en donde México diera ese paso y ganara un título. Chile acaba de ganar su primera Copa América apenas hace un año, ¿eh? ¿Sabes qué nos pasa muchas veces en los torneos? Arrancamos como adultos y después nos convertimos en jóvenes y después en los niños, cuando la mayoría de las selecciones arrancan diferente. Siempre de repente México acaba ¿a qué me refiero con esto? Acaba México siendo líder en un mundial de su grupo, enfrentando a Italia y se le empata 1-1, y entonces es líder. Supones que México le va a alcanzar para pelear por más cosas. Y así nos pasan los partidos. Arrancamos Vienen los siempre muy frenazos. bien, como adultos, como los robustos, bien. Oye, y de Ángel, pero repente al final hay que hablar se nos también acaba- de Chile, ¿no? Se nos acaba Hay yendo. que hablar. No, Chile yo- es una de las mejores, para mí está dentro de las por eso, mejores por 10 supuesto, selecciones. sin duda. ¿no? Pero Y México jugó su mejor partido pero México, de hace mucho pero tiempo. México actuó como si fuera la 200 del mundo y eso es lo que nos pero desconcertó. hay nada muchas más cosas ahí. para terminar con esto, a mí me parece que no es la derrota más dolorosa del fútbol mexicano, quizá la más humillante. Porque antes se presentaban estas goleadas cuando México estaba en los 60. Cuando perdió en 2002 con Estados Unidos, ¿no? Esa me parece que es más dolorosa. Me parece que es Lo que más decía dolorosa Juan, las de contra Argentina, Holanda. o sea, las de ya se Argentina. pueden escribir La de un hace montón de 2 todo, años o sea, a 3 minutos de que termine un partido de octavos de final contra Y Holanda. hay otras. Esa es Sí, la de terrible. Holanda. Y hacer hay 12 otras, tomos de hay Holanda. otra, hay Esa es otra contra terrible. Alemania, ¿se acuerdan? Contra Alemania en un mundial. Hay otra que es dolorosa contra Bulgaria.